Agradecemos la invitación de los ejecutivos de TV56 que va a iniciar sus transmisiones a ser inaugurado el próximo, miércoles 9 de marzo, calle Castillo, esquina 27 de febrero, Park Plaza en San Francisco de Macorís. TV56, televisión digital, inteligente y orgánica, hecha para gente como tú. Digital, ¿eh? ¿De quién es eso? Digital, eso... ¿Hernani, Siquio? No, eso no de los políticos. Señores, el doctor Miguel Ortiz trae, doctor Hanna, un equipo de médicos distinguidos. Miguel Ortiz, podólogo, Omar Rondón, ortopedista, Antonio Contreras Berroa, ozonoterapia, y Eduard Cano, hiperbárico. Son médicos que van a hablar de el manejo multidisciplinario de un problema que en el pasado siempre lo que daba era con amputación, doctor. El pie diabético. Aunque doctor, la diabetes es una de esas enfermedades... Disfrute que usted eso siempre lo ha disfrutado. Aunque la diabetes es una de esas enfermedades conocidas desde hace cientos de años. Y yo creo que ya la insulina se descubrió hace más de 100 años. Es una de esas enfermedades que ha sufrido las más grandes transformaciones en el diagnóstico y en el manejo en los últimos 20 años. Antes, un endocrinólogo o diabetólogo era un tipo donde tú ibas, te sacaba la sangre, te decía tu azúcar está alta, tómate esta pastilla o esta cosa, y ahí terminaba. Bueno, pues ya hay unos aparatitos que son glicómetros que te permiten hacerte la glicemia tú mismo, no tienes que ir donde los médicos, tú mismo te chequeas la orina, tú sabes cómo están las cosas, la gente maneja pastillas y dietas y ejercicio, y sin embargo, la enfermedad sigue creciendo, los estragos de la enfermedad son prácticamente incalculables, porque así como te daña los ojos, te daña el cerebro, te daña los intestinos, te altera los riñones, altera tu circulación periférica, 1000 formas de que la diabetes haga presencia en el cuerpo de una persona que en ese momento se consideraba muy bien, porque no se sentía nada. Diabetes, que quiere decir que se pierde a través de. No necesariamente quiere decir diabetes que tú tienes azúcar alta. Hay diabetes mellitus, que es la diabetes con azúcar alta, y hay diabetes insípidos, que tú sabes que es un trastorno de la hormona antidiurética del lóbulo posterior. ¿Se puede hacer medicina preventiva con diabetes? No solamente que se debe hacer medicina. Pero es que ya para que no lleguemos al tema de hoy. Tan pronto uno de los miembros o padres o madres de la persona que te está entrevistando tiene historia de diabetes, tú como médico de hoy te comprometes a un programa preventivo. Doctor Hanna, nuestros invitados todos trabajan en el tratamiento. Es posible hoy día al internista, al endocrinólogo, prevenirnos, conocer con tiempo el diferente tipo de diabetes que evita que uno tenga que ir al cirujano. Es obligatorio, doctor, hoy. Ese endocrinólogo que te decía, ¿cuánto está el azúcar? Está bien, ponte tanto y ya no. Oye, eso se terminó. Hoy la diabetes tiene un impacto social tan grande y tiene tantas modalidades en su manejo para la prevención y control antes que lleguemos al pie diabético. Después que llegamos al pie diabético, donde hay trastornos circulatorios y procesos infecciosos, inflamatorios y demás, ya tú sabes que el resto del cuerpo no está tan sano como la gente quiere creer. El pie es una manifestación, un signo de lo que está pasando en el resto del cuerpo. Doctor, cuando una persona va al consultorio de un podólogo, el podólogo, por una lesión ajena a azúcar ni a diabetes, ¿qué usted ve que le dice, hazte una glicemia, o qué te pasa, o cómo está tu azúcar? Gracias, don Julio, y al profesor William Hanna y a Carlos. Mira, eso es muy importante lo que está hablando el profesor William Hanna, porque precisamente la parte preventiva es lo más importante. Por eso hablamos del título, equipo multidisciplinario. En el día de hoy faltaron por compromiso que se nos presentan a los médicos, el cirujano vascular, que es el doctor Acosta Ngomá, pero faltaron las dos gentes más importantes para prevenir, que es la nutricionista, la doctora Elena, y la doctora Nelia Luna, también, que es endocrinóloga.
porque precisamente el equipo multidisciplinario es para prevenir y el diabético es lo que come y lo que hace. Se dice que un diabético que camina 1 hora diaria se regala un día más de vida. Entonces, el primero que recibe este equipo, que nosotros somos 7, que hemos salvado mucha pierna y mucho pie en República Dominicana. Omar y yo venimos juntos desde el año 92 haciendo pasantía en Palenque, él de ley y yo de INTEC. Entonces justamente nos hemos unido porque hemos tenido que hacer mucha osteotomía, porque hay veces en las cuales tú tienes una cabeza, un metatarsiano que no te deja cicatrizar, un mal perforante plantar o una úlcera diabética porque siempre está ahí. Ahora, cuando el paciente viene donde el primero que va donde el podólogo porque tiene un problema, que nosotros nos damos cuenta que yo inclusive en profesores míos he detectado que son diabéticos sin ellos saberlo. Le veo una caída del vello a nivel de la pierna, también le veo que la pierna se le está edematizando con un edema que comienza a nivel de la mañana. No es el color lo primero que cambia. Y lo otro que cambia es justamente la piel, como si tuviera una culebra cambiando la piel y escamosa. Doctor Rondón, en los años en que el doctor Hanna salió a hacer su especialidad, que fue el 60, nosotros tenemos un chiste cruel, porque la medicina tiene algunos episodios crueles, que uno de las principales causas de amputación que teníamos en el Gautier era pie diabético, amputación, y al otro, a los muchachos que estábamos en la ambulancia, que éramos gente de los primeros que usted decía, ve al cementerio obrero, pierna derecha de fulano de tal. Es el chiste porque cruel. Hay que enterrar esa pierna con su nombre. Y decide quién era, claro. Pierna derecha. Doctor, ¿el ortopedista todavía es el detective de las amputaciones por diabetes? Sí, pero también está el cirujano general. El ortopedista sí, cuando ve un paciente con pie diabético, generalmente tarde, ya tiene la úlcera, ya tiene una osteomelitis, ya tiene un problema serio. Ahí, por falta de prevención. Ahí entra lo que decía el doctor Hanna y lo que dice el doctor Ortiz. La prevención es lo básico. ¿Y cómo usted evalúan el asunto de que ya está de amputación o todavía podemos esperar? Hay un índice que te podría decir qué se puede hacer con el pie, si se puede salvar o no. Lo primero es que la principal complicación del pie diabético es la neuropatía. El problema es de los nervios. Cuando tú pierdes, el pie diabético puede tener problemas nerviosos leves, donde no se pierde el sistema autónomo, donde la vascularidad no se pierde, o severo, que cuando se pierde, que cuando ya llega el momento que hay que amputarlo. Hay un índice que se dice índice brazo-tobillo, tú le tomas la presión en el brazo al paciente, la tomas en el tobillo y depende de la diferencia, creo que si hay una diferencia de 40 milímetros de mercurio, entonces ya tú sabes que la arteria tibial entonces ya no hay, se sabe exactamente cuándo es que... Se puede saber exactamente. ¿Tú sabes, Julito, cómo ha cambiado mucho eso? Antes el ortopedista decía... hay amputación. Hay amputación. Hoy tiene que decidir un grupo, incluyendo un fisioterapista, a dónde amputo, cómo reconstruyo el muñón para ponerle una prótesis. O sea, esa etapa de que te corté la pierna y te fuiste. Justamente, doctor Contreras, en la época de brillo del Hospital San Antonio de San Pedro de Macorís, los años 50, nosotros vivimos el ejercicio del doctor George y de un médico que siempre nosotros veíamos que tenía la bata con unas manchas. Y decíamos, era el doctor Rizzi, ¿y por qué tú tienes siempre la bata sucia de un color? Y me decía, no es sucio, es ozono que me mancha. Doctor, desde esa época, en el hospital George, se hacía tratamiento de ozono para pie diabético. Realmente, ¿desde cuándo el ozono es efectivo y si realmente todavía es efectivo? Mira, la ozonoterapia, el ozono se descubre en el 1775, pero se sintetiza en el 1850. Pero es en la Primera Guerra que se inicia el tratamiento, cuando se observa que soldados heridos de bala y heridos de bayoneta se ponían en contacto con un lodo y estos individuos que se ponían en contacto se mejoraban, se curaban más rápido que las otras personas. Cuando analizaron ese lodo, encontraron que estaba impregnado de ozono. Entonces, empezaron a utilizar el ozono justamente para heridas
para pies y heridas Es infectadas. un resultado de medicina de guerra. Es un resultado de medicina de guerra. ¿Qué es el ozono? El ozono es Díselo. unas mezclas, una nomenclatura. Es un gas, ¿verdad? Es un gas, es una nomenclatura de oxígeno clínico, el oxígeno que utilizamos, El O2, ajá. que usamos en los centros para oxigenar una asma bronquial. A las mujeres cuando vamos a hacer una cesárea le ponemos Doctor. un bigotico. Aquí vemos justamente las características del ozono. Estas 6 características, cualquier producto que tenga esas 6 características, que sea un regulador de redox, que intervenga en la liberación de los autocoides y sea un regulador del metabolismo y además sea una de los por lo que nosotros la utilizamos en el pie diabético, sea un herbicida. Además, nos mantiene un metabolismo regular y además una disponibilidad del oxígeno lo podemos utilizar en este tipo de enfermedades y un número de enfermedades importante. Pero para responderle y terminar la pregunta, ¿cuándo empezamos a usar nosotros ozono fundamentalmente aquí en República Dominicana? Vinieron unos Y tiene una científicos. forma líquida. Se está utilizando en los últimos tiempos y son los chilenos y los argentinos que están utilizando el ozono líquido, pero el que nosotros utilizamos aquí en República Dominicana es el gas. Ya. Es un gas que tenemos un generador de ozono, se debe utilizar durante los próximos 40 minutos y lo que estamos utilizando también podemos utilizarlo como agua oxigenada y suero Y ozonizado. cuando te hablan a ti de capa de ozono, ¿qué tiene que ver con lo que usted hace? La capa de ozono es el gran protector, el dador de vida. De la No atmósfera. no hay posibilidad de que un planeta pueda existir la vida Sin ozono. sin esa capa de ozono. Pero no es el ozono que nosotros subimos allí a 25 kilómetros de la superficie de la Tierra que está. No, nosotros lo producimos en nuestros consultorios y hay que aplicarlo 40 minutos después de haberlo ¿Cómo producido. se aplica el ozono? La aplicación del ozono es múltiple, todas las vías naturales. Se puede utilizar el ozono por autohemoterapia mayor, es una de las técnicas que en los últimos años se ha divulgado más. Quiere decir, Es una poniéndolo- mezcla de sangre y oxígeno, la autohemoterapia mayor, donde tomamos 100 cc de sangre, 100 cc de ozono y lo aplicamos endovenoso directamente. Hay Lo una inyectamos. técnica. Y se puede poner un gas en la sangre. Esa es la ventaja, sin los efectos que tradicionalmente Y que una no han burbuja enseñado, que te mata, que no han enseñado. Hay un estudio reciente ahora que se hizo de más de 5 millones de aplicaciones de ozono endovenoso en Alemania y los efectos adversos, estamos hablando de 0.007%. Sobre los diferentes usos del ozono, usted va a venir a hablarnos. Hoy nos vamos a limitar al uso del ozono en pie diabético. Usted dice autohemoterapia mayor. ¿Qué es eso? Hay dos tipos de autohemoterapia, una autohemoterapia menor y una autohemoterapia mayor. Es cuando tomamos 100 cc de sangre, lo mezclamos con esa misma cantidad de ozono y lo aplicamos directamente por la vena del paciente. Esa es la autohemoterapia mayor. La Esto misma va- sangre del paciente. La misma sangre. Pero del esa es paciente. sacársela de una vena y ponérsela en el músculo. En el mismo, no. No, Esa intravenosa. esa es la otra, esa es autohemoterapia autohemoterapia. menor. Tomamos 5 cc de sangre, 5 cc de ozono y se la aplicamos por vía intramuscular. Con esto vamos nosotros a regular, primero, a modular el sistema inmunológico del paciente. Cuando nosotros modulamos el sistema inmunológico del paciente, podemos combatir cualquier tipo de Esta es enfermedad. la forma prehistórica de usar la Modular. célula madre. Es Esa es exactamente. la fórmula prehistórica. Modulares hacia arriba o hacia Hacia, abajo. hacia abajo. ¿Cómo ¿Qué usted? cosa, Si está, doctor? si Cuando está tú alterado- modulas una cosa, sistema inmunológico, o lo estimula, O lo deprime. como se le hace al esquizofrénico, ¿verdad? Con una reacción inflamatoria y Sí. eso, o lo deprime, suprimiendo. Bien. Doctor, veo que su especialidad es médico hiperbárico. Había una cámara hiperbárica, ¿verdad, doctor? Hay Esa cámara que usaban Los buzos. los buzos en las marinas de guerra para decompresión. ¿De eso que estamos hablando? ¿Es otra La cosa? misma Sí. cámara. A diferencia de que ¿Qué es la hiperbárica? ¿Qué es hiperbárica? hiperbárica, Aumento de como desglose de palabra,
significa hiper, aumentado, y bárica viene de presión. Sí. De presión atmosférica. De presión atmosférica. Entonces lo que nosotros hacemos... Aumentar la presión atmosférica. Aumentamos la presión atmosférica dentro de una cápsula que se llama, como usted bien dice, cámara hiperbárica, con el mismo oxígeno al 100%. Es esa que está ahí. Es esa cámara. Entonces aumentamos la cantidad de oxígeno hasta 20 veces de lo que regularmente el paciente está en un medio atmosférico normal como el que estamos. El doctor Han habló de buzos. Cuando una persona sale del fondo del mar, allá abajo bajó su presión atmosférica y hay que compensarlo cuando salga. Bueno, dependiendo. Es eso, doctor. Dependiendo. Cuando cuando el buzo sube muy rápido, hace enfermedades descompresivas por el aumento del volumen de la molécula de nitrógeno, la cual no es metabolizada por el cuerpo, y tiene que haber un aumento gradual hasta la superficie de este buzo para poder ir rechazando. ¿Y de qué se muere? ¿De qué se puede morir ese buzo? De una embolia gaseosa. Igualito que cuando tú abres una botella de bebida efervescente, que sube todo eso. Así le pasa al cuerpo cuando sube muy rápido. Doctor, exactamente. Y en el caso del pie diabético, ¿qué se hace? ¿Se pone el paciente entero o el pie que está lesionado? No, se entra el paciente completo. En la cámara ahí que... En la cámara hiperbárica, porque realmente el tratamiento es por la respiración. O sea, nosotros disminuimos lo que es la molécula de oxígeno en 2000 moléculas más pequeñas de lo habitual, y el paciente respira esa molécula de oxígeno y hace que obviamente aumentemos. Eso es lo que quita es los daños que hace un exceso de azúcar en la sangre. Yo quiero preguntar, cuando a usted le llega el paciente, ¿se lo refiere el endocrinólogo? Sí, regularmente sí, o el diabetólogo. Y a usted también, doctor, en el ozono, ¿se lo refiere el... O viene con el endocrinólogo o el internista que se lo lleva. Sí. Bueno, el asunto es que nosotros tenemos 3 personas que ya atienden el paciente que tiene el diagnóstico y que tiene médico. Déjame hacerte un cuento. En el 61 en Connecticut, un día 4 de julio, hay un señor en opistótono y me llaman que está convulsionando como si fuera epilepsia. Eso no es epilepsia, es tétano. Lo recogimos, lo llevamos a una base naval en Connecticut y lo metimos en una cámara hiperbárica. Se murió como... No. A las 2 horas ese tipo estaba fuera de convulsión. Y el tétano se usa... Porque el Clostridium tetani es anaeróbico. Cuando tú le metes alta tensión de oxígeno en la sangre para la producción de toxina. Y te da todo el tiempo entonces para neutralizar la toxina circulante. A las 4 horas en helicóptero regresamos al hospital, ya con sus medicamentos y su antitoxina, y en 2 días estaba en su entonces casa. no es verdad que el tétano no es necesariamente mortal. Claro que no, el tétano hace mucho que no es una enfermedad ni mortal ni contagiosa. No, porque nosotros veíamos que en el goteo lo poníamos por allá en una sala de aislamiento. Tarados. Doctor Cano, ¿por qué se pone a un enfermo, a una persona que ha sufrido lesiones de consideración durante un accidente que pongan en riesgo su tejido muscular en una cámara hiperbárica? Bueno, cuando hay un accidente, obviamente hay muchas laceraciones vasculares, lo que va en detrimento de lo que es la oxigenación y la circulación de la sangre en cualquier tipo de miembro, ya sea miembros inferiores o superiores sobre todo. Entonces con la cámara hiperbárica logramos por la microcirculación aumentar la cantidad de oxígeno y hacer que ese tejido siga viable, siga vivo. Generalmente esa gente tiene daños pulmonares también. O sea, no es solamente una parte del cuerpo. Y el pulmón al comprimirse pierde capacidad de expandirse, oxigenar y suplen ese oxígeno. Doctor Ortiz, sabemos perfectamente que nuestros invitados tienen una especialidad que le permite tratar una gama de... Es decir, el doctor Rondón no es un ortopedista de diabéticos, ni el doctor Contreras ozonoterapista de diabéticos, sino que ese es uno de los tratamientos. Nosotros con cada uno de ellos
podemos entonces conversar por separado sobre su especialidad. Lo importante ¿Qué es lo que usted quiere que elabora, se exacto. Es un equipo que labora en el centro junto contigo. Cuando tú ves un pie diabético, llama a tu gente. Inmediatamente el paciente llega con una úlcera. Anteriormente, yo salvar un miembro para evitar una amputación me tomaba 4 a 6 meses. ¿Qué pasa? Ese tiempo nosotros lo hemos acortado. El paciente me llegó con la úlcera. Lo primero que yo hago es la debridación del tejido, ver si tiene una gangrena gaseosa, mandar a hacer un cultivo para saber que vamos a actuar y ponerle su antibioterapia. Ya el paciente diagnosticado, viendo si hay un problema de osteotomía, si hay una osteomelitis, que está comprometido, porque antes pensábamos de una vez de una amputación a nivel de por encima del tobillo o infracapital por debajo de la rodilla, supracapital. Ya nosotros no hablamos de eso. Inclusive Rondón y yo tenemos que no hacemos una cirugía como 4 años, 5. ¿Cuándo usted se lo manda a Rondón? Eso es lo que queremos Bueno, saber. ya cuando el paciente tiene una cabeza ósea comprometida que no me va a dejar cicatrizar la úlcera, yo le digo, mira, tú la corriges en un 90%, pero no termina de sellar el tejido. Yo le digo, si no saquemos la cabeza del hueso, a veces lo que hace el podólogo es que hace una órtesis, una prótesis, una plantilla y le quita apoyo. Es que tú quitas apoyo. Y antes de Rondón va a ozonoterapia. Inmediatamente llegó donde a la cámara de un día hiperbárica. que perdamos es un día que significa una amputación. Inmediatamente llegó donde de ahí mismo va saliendo, dependiendo de la gravedad de la lesión. O va donde a ozonoterapia, donde el doctor Contreras, o lo mando inmediatamente donde Es la Edward misma Cano. indicación, ellos dos. Todo depende de la gravedad y la localización. ¿Cuál es más necesita? Cuando yo tengo una úlcera que ya está comprometido la parte ósea, yo digo, bueno, hay que tratar de jugársela aquí para no hacer una amputación. Ahí va donde Edward. Cuando ya la cosa a va... mí me mandan lo difícil. Ya cuando la cosa está grave es para donde Edward. Miguel, porque yo tengo la percepción como médico en ejercicio que la mayoría de las personas que van donde ti le cortaron una uña, se infectó, tiene un absceso y no tiene una úlcera, la mayoría de los que van donde ti. Y ahí es cuando comienza tu rol, el manejo de esa infección para evitar que eso se extiende y llegue a la necrosis. Precisamente porque no tenemos la prevención. Ahí es donde viene. Anteriormente el podólogo en Estados Unidos no entraba al sistema de Medicare porque le salía muy costoso. Pero hoy en día se dan cuenta que es preferible pagar una consulta de $100 a un podólogo que buscar una amputación donde tú tienes que mantenerle la familia, donde tiene que tener la enfermera 3 equipos al día y donde tiene que tener una ambulancia para estarlo llevando y comprarle una prótesis Y carísima. discapacitarlo por el resto de la vida. De la vida entera. Entonces, hoy en día, por eso es que ellos prefieren que ni siquiera la uña un paciente diabético se la corte ya diagnosticado, sino que Ahora, vaya a un podólogo. para tener un resultado práctico, usted le manda eso al doctor Contreras para que se haga la ozonoterapia y ha tenido resultados positivos, que ese paciente regresa, le controlan su azúcar. 100%. Ya cuando nosotros hablamos de Rondón, estamos en peligro, porque estamos hablando de amputación. Sí, Rondón ahí hay problemas. Ahora, nosotros tuvimos, el doctor Contreras y yo, el día 10 de diciembre nos llegó un paciente que por una artritis gotosa le hicieron una amputación. Y entonces, ese paciente voló todo lo que era los puntos, la sutura. Y se veían todos los metatarsianos por ahí, y supurando, y con mal olor, ya una fetidez. Inmediatamente yo cogí, mandé a hacer cultivo, mandé a hacer, lo inyecté antibiótico, inmediatamente hasta que me regresara el cultivo, de una vez cogió para donde Contreras, y ya ese paciente le dimos de alta a principios de mes. Entonces la percepción que tengo es la siguiente. Aquellos casos que tienen úlceras, que todavía dan signos de que tienen circulación viable, son pacientes de ellos. El que va donde Rondón ya es el que no tiene... Sí, ahí tiene usted, nos falta el vascular, que es el doctor Angomás. Ahí está las revascularizaciones de las úlceras. Muchas veces, ¿por qué se forma la úlcera? Por un hiperapoyo, una mala pisada, o porque no le está llegando una circulación, la microcirculación. Ahí entra el vascular, y entonces Rondón lo primero... ¿Y el internista qué nos dice? Miguel, en los Estados Unidos tienen que haber más de 60.000 amputaciones cada año. La mayoría traumática, una gran cantidad de amputaciones por diabetes, no es así. Sí. Pero yo quisiera dejar en el público también consciente que a veces una amputación también salva la vida. Claro. O sea, el procedimiento de amputación no puede salir desacreditado de aquí. Y es más económico. A veces una amputación a tiempo salva la extremidad y salva la vida. Claro, no. Yo he visto gente jugando con un dedo necrótico que al fin de semana siguiente está pensando ya que hay que
cortar el metatarso. Y en 2 semanas hay que cortar el tobillo también. Entonces, la amputación tiene su lugar Claro, en el manejo su del pie indicación. Mira una cosa, profesor. Nosotros a veces hemos entrado a amputar un solo ortejo y ya la cápsula articular está comprometida y sin pedir la autorización al paciente, no lo llevamos los 3 para no tener que entrar la semana que viene a buscar. Y las diferentes amputaciones que antes hacían, le cortaron el dedo, después el pie, después la pierna, todavía existe. Eso era por falta de diagnóstico, sí. Y más en este país, Y más porque no hay un tratamiento, equipo multidisciplinario que maneja el pie Doctor, y de diabético. a una persona que se ampute ya no se pudo salvar, tiene 2 dedos, tiene una pierna, un pie, se le puede referir a la cámara hiperbárica o a los para que pueda mejorar su circulación en el resto de la extremidad. Sí, claro que sí. La Se cámara puede, hiperbárica se y debe, el ozono doctor. va a mejorarlo. Doctor, mire, el diabético hay que tratarlo como un todo, como un todo. O sea, tú no puedes ver solamente el pie diabético, tienes que ver el otro pie también, porque se puede joder el otro pie también. Así se va. Entonces, tú tienes que pensar en Doctor, vascularizarlo, mire, el problema es que antes del pie, usted sabe, porque está en consultorio todo el día, que el hombre de más de 60 años que te viene con un problema de impotencia es diabético y por ahí es que tú lo descubres. Doctor, eso es peor. Se están examinando diabéticos, y Dios me perdone si eso no, sin quitarle el zapato, doctor. Así mismo. Yo Sí. vi ayer una señora a quien yo le quité el zapato y me dice, pero ¿Y para qué tú me quitas el zapato? yo tengo 20 años yendo donde fulano y tal, que me chequea mi azúcar, me dice que mi hemoglobina glicosilada, que está bien, que está mal, que sé yo qué. ¿Para qué tú me quitas el zapato? O sea, tú examinar un diabético. Te voy a decir una historia tonta. 6 de la mañana me dicen que hay que venir temprano porque el presidente de una gran compañía de acero en Florida, en Ohio, quiere hacerse un chequeo, pero tiene una reunión a las 8 de la mañana. Viene a las 6 de la mañana, yo llego a las 5:30. Calentamos una frisa en un calentador Sí. para que no esté muy frío. Viene con una media de algodón. Y entendiendo yo que tenía mucho frío, chequeó todo lo demás, pero no le quito la media. Mi primer año en Cleveland, cuando yo salgo a escribir la historia clínica, la señora me dice, doctor, ¿qué es lo que tiene en el pie? Y yo digo, ay, sé. Y entro y le quito la cosa. Tenía gangrena seca del pie derecho, doctor. Si esa señora no me dice eso, y yo no le quito la media, me deportan. Sí, Le voy a poner un ejemplo, doctor. Mire, acuérdense que yo soy diabético. La media. Mira una forma de prevención. Es una media, que es una media de vestir, pero una media Hola. para la circulación. Entonces, Pero ¿cuál circulación, Miguel? Porque tú tienes dos, la no. venosa, la arterial, la linfática, ¿cuál de ellas? La arterial es la que importa. La importante es la arterial. Entonces no me lo entiendes? apriete mucho. No, mucho no, porque precisamente ahí graduamos los milímetros de mercurio. Eso para un paciente que no tenga nada, No. como una forma preventiva para ayudarlo al retorno venoso. Entonces, nosotros siempre decimos, cuando estos pacientes son amputados, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Volver al podólogo para darle estabilidad a la pisada, porque muchas veces se llevaron cuarto y quinto ortejo y ese paciente se va de lado. Nosotros le ponemos una plantilla con una corrección lateral externa, evitamos que haga otra úlcera más adelante y estabilizar. Quiero felicitarte por ver el diabético como un paciente completo, Integral. y Multidisciplinario. por ver Una- el pie o la extremidad de los diabéticos. Yo quiero preguntarle, Como un problema ¿ocurre de- algo al revés? Es decir, que en vez del podólogo o el endocrinólogo o el internista les refiere a pacientes, ocurre al revés, que al doctor vea un paciente que va a hacerse Claro, hiperbárico, que usted dice, No sé- mírame ese pie. Puede ocurrir Claro, al revés, claro. doctor. Sí, Definitivamente es como dice Miguel. el profesor William Hanna. Esto debe ser un manejo multidisciplinario. Gracias a Dios últimamente se ha concientizado mucho los médicos de que debe ser así. Porque es la única manera de tener un mejor beneficio para el paciente, que es lo que nosotros buscamos como médicos. Bien, yo estoy seguro que Rondón siempre tiene éxito, porque con él no hay duda. Doctor Porque él es hijo Contreras del Liceo Rondón. y doctor Cano, realmente los procedimientos Dios. que ustedes usan, ustedes están íntimamente convencidos de que no es una forma de hacer medicina diferente en un momento en que la gente anda buscando vainas raras. Mira, la ozonoterapia que va a cumplir 100 años ahora de iniciar, se ven los resultados. Se ven los resultados,
se han demostrado, se han hecho estudios, hay miles de revistas científicas con trabajos publicados. La experiencia que tienen los cubanos, los rusos, la experiencia que nosotros tenemos en República Dominicana es extraordinaria. Y la experiencia, por ejemplo, de los pacientes que nos refieren los médicos del país, tanto los médicos internistas, los podólogos, los diabetólogos, que nos refieren los pacientes, están ahí. Inclusive traímos imágenes del caso que estaba hablando Ortiz. Nosotros traímos algunas imágenes de ese paciente cuando nosotros, que un ortopedista lo operó, por un trastorno en un dedo, y nosotros, aquí vemos, esta es una paciente diabética con todo lo que puede tener una paciente diabética. Este paciente inclusive tenía insuficiencia renal. Sin embargo, mire cómo las lesiones evolucionan en 28 días. En 28 días, estas lesiones que posiblemente en medicina convencional puede durar meses y a veces años. Bien. Si pasamos a la otra imagen, este es un paciente diabético también, mire cómo estas lesiones, y en una semana cómo van reduciéndose estas lesiones. Bien. Y este paciente es uno de los pacientes que duraron aproximadamente 6 semanas, de los que más han durado. Este es un abogado muy conocido en el país con estas lesiones. Y el próximo paciente, mira aquí, este es tu paciente, Ortiz. Ya, este es el paciente. Mire cómo llega este paciente, viene de las consultas del doctor Ortiz y me lo refiere. Y mire cómo este paciente, ya nosotros, ahora recientemente le dimos la de alta, curado por completo, cicatrizado por completo. Y mire cómo este paciente, también estos dos pacientes, cómo evolucionan en 4 a 6 semanas de evolución con el tratamiento de la sonoterapia. Bien, señores, los 4 invitados son médicos, especialistas en diferentes áreas de la medicina. Más del 20% de la población dominicana es diabético, y si no lo es... 20%. Sí, y hay otro que no lo sabe. Tiene su nivel un poquito más alto. No, doctor, esa definición de que yo soy un chin diabético, eso no es que es un chin preñado. No existe. Usted no está preñado, eso no existe. Usted es diabético o no es diabético. Eso no existe. Medio hoyo. Esa vaina de que Doctor, yo tengo... ¿cuál es la cifra que es el umbral del diabetes? 90. Porque en ayunas, Sí. para una persona de hasta 50 años, tú dices que hasta 110. Sí, En ayunas. en ayunas. Si se la hace 2 horas después de comida, puede estar en 180. Sí. Y tiene que tener mucho cuidado. En ya ayunas 110. hasta los 50 años. Pero ya hasta los 60, 118. Y en una A los persona 70, de 40 años. 110. 110. Máximo. Dependiendo del laboratorio que tienen diferentes reactivos. Entonces, pero ¿cuándo esa gente debe ir a un médico? siempre, todos los días. Doctor Miguel Ortiz, gracias. Doctor Omar Rondón, gracias. Antonio Contreras Berroa, ozonoterapista. Y Eduard Cano Alfao, médico hiperbárico. Señores, gracias por estar aquí y le agradecemos muchísimo su aporte aquí a esta gente que los miércoles nos ve siempre. Muchas gracias. Julito, antes de despedir el programa, doctor. yo te traje un libro. Este libro es de nuestra autoría. Es el primer ¿y usted libro tiene uno de que se ozonoterapia? escribió de ozonoterapia en República Dominicana. Te vamos a hacer muchas un gracias, presente doctor. para que tú puedas edificarte sobre la ozonoterapia, su técnica, la vía de aplicación. Yo no tengo dudas, pero tengo desconocimiento. Gracias, doctor. Pausamos. Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Revista Electoral 2016.